En 1983, el ilusionista David Copperfield hizo lo inimaginable. Desapareció la Estatua de la Libertad. Y esto lo hizo en televisión nacional, en vivo y enfrente de una audiencia real. En un momento dramático lleno de luces, música y una buena actuación por parte de Copperfield, se levantó una cortina que cubrió la estatua y momentos después, cuando la cortina bajó, la estatua ya no estaba. La gente que estaba ahí no lo podía creer. No entendían cómo algo tan grande, tan sólido y tan icónico simplemente había desaparecido de un momento a otro. Y la verdad, amigos, como todos sabemos, es que la estatua nunca se movió. Lo que Copperfield hizo fue distraer al público con música, vibraciones y luces para poder girar discretamente la plataforma del escenario unos grados sin que se dieran cuenta y así ocultar la estatua detrás de una columna. En ese momento nadie supo cómo los habían engañado porque todos estaban mirando hacia donde Copperfield quería que miraran. Pero en fin, gente, esto me lleva a hacer una pregunta muy importante. ¿Sabías que algo muy parecido nos pasa todos los días? ¿Sabías que puedes pasar toda tu vida distraído y ni siquiera darte cuenta? Vivimos en la era de las notificaciones, las pantallas, los videos de 8 segundos y el contenido infinito. Podemos ver una película mientras chateamos, leer un artículo sin terminarlo o oír un podcast que ni siquiera estamos escuchando mientras manejamos y pensamos en lo que vamos a cenar. Y si por un momento de nuestro día el mundo queda en silencio, sacamos el celular para ver qué hay. Incluso para muchos se ha vuelto inconcebible ir al baño sin la distracción del scroll infinito de TikTok. Amigos, toda nuestra vida se ha vuelto una carrera por llenar cada segundo. Nos distraen los anuncios, los correos, las redes, los juegos, los pendientes, las ofertas, las series, los trends, las alertas y las crisis. Nos distrae lo urgente, pero también lo superficial, lo nuevo y lo viral. Y claro, es fácil culpar a la tecnología, a los algoritmos o a las grandes empresas por crear un sistema amañado en el que parece que el ser humano no tiene ninguna otra opción más que ceder su atención a lo que ellos decidan mostrarnos. Porque, gente, no lo podemos negar, los datos son muy claros. El adulto promedio toca su celular más de 2.600 veces al día, revisa su pantalla más de 200 veces y pasa en ella más de 4 horas y media diarias. Y en los adolescentes, esa cifra se dispara hasta 7 horas en promedio. Gente, todo está diseñado para una sola cosa, para que no mires hacia adentro, para que no pienses, para que no sientas y para que no te detengas. Pero aquí viene lo más importante, una verdad incómoda que muchos el día de hoy prefieren ignorar. Y es que si bien todas estas cosas nos distraen, el verdadero problema no está en ellas, más bien está en nosotros. Porque la distracción no es nueva, no nació con TikTok ni con el iPhone. La distracción es parte de nuestra naturaleza humana y siempre lo ha sido. Lo que hicieron las pantallas fue amplificar un problema que ya vivía dentro de nosotros. No lo crearon, solo lo hicieron imposible de ignorar. Pero amigos, si queremos entender cómo llegamos a este punto, a una generación saturada de estímulos y al mismo tiempo con el alma vacía, primero tenemos que responder a 2 preguntas claves. Una es, ¿qué es la distracción? Y la otra es, ¿por qué nos distraemos tanto? Como explica el autor y experto en comportamiento Nir Eyal, la palabra distracción viene del latín distragere, que significa arrastrar en direcciones opuestas. Y según él, la distracción no es lo contrario de concentración, sino lo contrario, atracción. Piénsalo, la atracción es aquello que te mueve hacia lo que realmente quieres. Son acciones concretas con la intención de llevarte a algún lugar en específico. Entonces, viéndolo de esta manera, la distracción termina siendo todo aquello que te aleja de eso que quieres alcanzar. Así de simple, pero así de profundo. Porque esto quiere decir que incluso podrías estar ocupado todo el día, pero si nada de lo que hiciste te acercó a tus prioridades reales, entonces estuviste distraído. Estuviste en movimiento, sí, pero sin progreso. Es como intentar pedalear una bicicleta con la rueda suelta. Hay esfuerzo, es verdad, pero no hay avance. Y amigos, lo peligroso de la distracción es que no siempre es negativa. Es verdad, todos necesitamos descansar, desconectarnos y entretenernos un rato. Necesitamos esos momentos para recargarnos. Sin embargo, debemos de hacerlo con conciencia. Porque si esa distracción se convierte en un hábito, la consecuencia es muy clara. Pierdes tracción en tu vida, descuidas tus relaciones y dejas de hacer lo que debes de hacer, lo que te forma, lo que te construye y lo que te da propósito. La psicóloga Angela Duckworth, autora de Grit, dice que la atención es el recurso más valioso del ser humano, no el dinero, ni el tiempo. Como decía Bruce Lee, el mejor guerrero es un hombre promedio con un enfoque extraordinario. Porque donde pongas tu atención, ahí va a ir tu vida. El problema es que si no sabes hacia dónde vas, cualquier cosa se puede volver una distracción. Como dijo Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Así es que más allá de las pantallas, la distracción es una desconexión interna de nuestras metas, de nuestros principios y de nuestra voluntad. Y mientras no recuperemos esa claridad, cualquier notificación, por absurda que sea, va a tener más poder en nosotros mismos. El problema, amigos, es que el cerebro del ser humano está condicionado para distraerse fácilmente.
El psicólogo Ian Fievelkorn del Instituto de Neurociencia de Princeton explica que nuestro cerebro no puede procesarlo todo. Este ha desarrollado filtros para enfocarnos en cierta información y descartar otra. En otras palabras, la atención no es un rayo láser constante, es más como un foco que parpadea. Según estudios, nuestra atención fluctúa entre el enfoque y la distracción hasta 4 veces por segundo. Durante esas pausas, el cerebro escanea el entorno para ver si hay algo más importante que lo que estamos haciendo en ese momento. Y ahora te preguntarás, ¿y por qué haría eso el cerebro? Pues gente, se sabe que el mundo solía ser un lugar más peligroso y nuestros antepasados necesitaban estar alerta. Ese parpadeo de atención podía hacer la diferencia entre sobrevivir o ser devorados. Ver un destello en la periferia o escuchar un sonido extraño podía significar un depredador, una oportunidad o una amenaza. Entonces, la distracción no era debilidad, era más bien necesaria para la supervivencia. Y a ver, la realidad es que el día de hoy sigue siendo necesaria. Por ejemplo, si vamos manejando, inconscientemente el cerebro está procesando muchísima información para no tener un accidente. Sin embargo, hoy, ese mismo sistema que nos debe de proteger nos está saboteando porque ahora estamos rodeados de estímulos diseñados para captar nuestra atención. Y peor aún, según el autor Philip Shorter, nuestro cerebro también está diseñado para, con frecuencia, elegir el camino de menor resistencia. Porque claro, piénselo, ¿quién quiere trabajar de más? Sobre todo cuando puede ahorrarse energía. Pero gente, esto quiere decir que lo más fácil, lo más inmediato y lo que no exige esfuerzo ni pensamiento profundo nos gusta. Eso es lo que le agrada al cerebro. Piénsalo, resolver una operación matemática compleja o leer un libro requiere de mucha energía. Pero por el contrario, pasar 1 hora en TikTok, no. Es más fácil y además produce mucha dopamina, lo que nos impulsa a seguir ahí. Entonces sí, las redes nos distraen, pero porque los expertos han estudiado cómo funciona nuestro cerebro y han descubierto cómo atraparlo. El día de hoy las redes y plataformas modernas tienen cada vez más información para explotar nuestras emociones más básicas. Puedes estar viendo un TikTok, reírte, al siguiente estar llorando, al siguiente estar enojado y al siguiente estar aprendiendo algo nuevo. Entonces cuando nos aburrimos, nos sentimos solos o inseguros, la distracción aparece como refugio sin siquiera estar plenamente conscientes de ello. Pero en fin, gente, hasta ahora hemos hablado de la distracción como algo que nos aleja de lo que deberíamos de estar haciendo, de cómo nos roba el enfoque, el tiempo y la energía también. Pero hay algo más de lo que tenemos que hablar, y eso es que la distracción no solo te aleja de lo que importa, también te puede formar. Porque lo que consumes mientras estás distraído, aunque sea de fondo, moldea tus pensamientos, moldea tus creencias y moldea tus deseos. Imagínate, por ejemplo, las personas que estaban viendo el show de magia de Copperfield. Estaban tan distraídos y tan manipulados por lo que estaba sucediendo en ese momento, por el drama del show, que reaccionaron como si la estatua realmente hubiese desaparecido. Amigos, desgraciadamente el día de hoy no solo nos distraemos con cosas vacías, sino con contenido que nos enseña a pensar de cierta manera. Mientras estamos viendo una película, una serie o pasando el tiempo en redes sociales, nos bombardean constantemente con mensajes que quieren imponer una definición de lo que es el éxito, de lo que es la libertad o de lo que es el amor y hasta de lo que debe ser considerado como normal. Las series, los trends, los memes, los influencers, los podcasts y las canciones se volvieron los nuevos educadores. Nada más imagínate, si hay un adolescente que pasa hasta 7 horas frente a una pantalla al día, ¿cuánta información es la que están recibiendo? Gente, el problema es que todo esto entra sin filtro y mientras ellos creen que solo están siendo entretenidos. Nicholas Carr, autor de libros superficiales, explica que la atención que nos está robando el internet está literalmente transformando la estructura de nuestros cerebros. Y eso tiene consecuencias muy graves, porque el algoritmo no premia lo profundo, ni lo verdadero, ni lo edificante. El algoritmo premia lo emocional, lo extremo y lo inmediato, lo que vende. Nos vuelve adictos al estímulo constante y nos condiciona a evitar cualquier cosa que requiera esfuerzo, espera o reflexión. Y así, poco a poco, la distracción se convierte también en adoctrinamiento. De pronto, un día, sin darnos cuenta, dejamos de ser solo consumidores del contenido y nos convertimos en productos del contenido que consumimos. Y esto es lo que la mayoría no se está dando cuenta el día de hoy. El resultado es una generación que piensa igual, que habla igual y que reacciona igual. No por convicción, sino por repetición, porque las redes sociales funcionan como cámaras de eco en donde todos reciben los mismos estímulos, haciendo que muchos adopten ideas sin siquiera pensarlas. Muchas de ellas son ideas peligrosas, como el relativismo moral, el victimismo, el hedonismo, la hipersexualización, el individualismo extremo y la soledad colectiva. Porque gente, en esta sociedad tan conectada, la ironía es que estamos también más solos que nunca antes en la historia. Así es que no es solo distracción. Lo que estamos viviendo es mucho más que eso. Es deformación, es desconexión, es deshumanización. Y por eso es momento de recuperar esos momentos de silencio,
de salir a caminar sin audífonos, de comer sin el celular, de dejar que tu mente respire, de poner límites a la tecnología y de alejarte del celular cuando trabajas o cuando estás con alguien que es importante. Reconectar con lo real es necesario, comenzar cara a cara, escuchar, mirar y aburrirte también, porque ahí es donde empieza la verdadera vida. Muchas veces en el aburrimiento empieza la creatividad y surgen las mejores ideas. Pero también necesitas entrenar tu atención. Lee, respira, haz una cosa a la vez. La concentración es un músculo que se fortalece con práctica y que también se atrofia si la dejas de usar. Hacer esto es tu responsabilidad. Tú decides en dónde poner tu enfoque. No dejes que alguien más decida por ti. Porque gente, si no despiertas, podrías terminar como el público de Copperfield, hipnotizado por las luces, la música y el show, sin darte cuenta de que algo valioso ya no está frente a ti. Así es que no pierdas de vista lo más importante: tus relaciones, tu propósito y tu vida.